Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias por estar acá en esa segunda parte de la jornada de hoy, del primer día. Bueno, lo invitamos al profesor Javier Lindenboim porque es uno de los principales economistas de la Argentina y se dedica específicamente al tema del empleo y la población. Yo, para introducirlos en el tema de que va a hablar él, del empleo y la distribución del ingreso, quería comentarles que para salir de la pobreza no solamente es necesario conseguir trabajo, más allá de que una persona pueda acceder al trabajo, a veces no solamente es necesario que tenga esos ingresos laborales, sino también un apoyo por parte del Estado. ¿Por qué? Piensen que en la actualidad para una familia no ser indigente tiene que percibir casi 6.000 pesos mensuales. ¿Qué quiere decir ser indigente? Nada más tener el dinero necesario para consumir las kilocalorías necesarias para sustentarse, nada más que eso. Si uno mira la línea de indigencia, una familia debería percibir más de 14.500 pesos, o sea, estos 500 pesos diarios. Esto implica dejar de ser pobre y los sueldos que tenemos en la actualidad a veces no llegan a cubrir esa línea básica que marca que una familia sea pobre o no. De allí la importancia de trabajar sobre el tema del empleo y la distribución. Piensen que en nuestro país, si bien la distribución puede haber mejorado en algún aspecto, todavía es muy desigual nuestra distribución del ingreso. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a qué parte nosotros formamos de la población, si somos trabajadores, si son empresarios, tenemos una distinta remuneración por los factores productivos que ofrecemos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el decil más rico, el decil más alto de la población nuestra percibe el 30% de lo que produce el total del país y el decil más bajo percibe el 1.3% de la riqueza del país. ¿Se entiende la diferencia? El 10% más rico se queda con el 30% de los ingresos nacionales y el 10% más pobre, el decil 10% más bajo, 1.3% del total de los ingresos que se generan en el país. Por eso lo invitamos al profesor Javier Lindenboim, que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, es director del Centro de Estudios y Población de la Universidad de Buenos Aires, ha sido mi evaluador del proyecto de tesis de grado, por eso le tengo una gran admiración. Además de eso, es investigador del CONICET y es una de las personas referentes del tema del empleo y la distribución. De hecho, ustedes hoy mismo salió publicado un artículo en el Cronista Comercial sobre el problema de la distribución y es constantemente consultado por todos los medios de comunicación. Escriben en Diario Clarín, en La Nación, en el Cronista Comercial. Si ustedes lo siguen por Facebook o por Twitter, él comenta diariamente, sale en programas de radio, asiduamente en programas televisivos, así que me pareció muy oportuno convocarlo y él ha tenido el honor de venir hoy, así que muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Porque me pusieron el corbatero y yo no me doy cuenta si llega bien esto. Como yo, además de petizo, soy muy inquieto, me voy a permitir levantarme y a lo mejor voy a andar por acá adelante. Espero que la cosa salga bien. Un pedido. Yo calculé, de acuerdo a lo que me dijeron, 35 o 40 minutos, pero por favor me avisan antes. Sí. Porque tengo fama además de larguero. Sí, funciona. Bueno, gracias de vuelta por la presentación. Efectivamente, el tema es amplio. Se me ocurría una humorada mientras se hacía la presentación, que ante la complejidad de la descripción que se hacía, en un momento cuando dijo, y entonces por eso le invitamos, yo dije, yo no tengo nada que ver, por un lado, y por otro lado, no me pidan la solución. Yo lo que voy a traer, más que respuestas, suelo decir, y espero no desilusionar demasiado, traigo algunas afirmaciones y muchos interrogantes. Y si después de todo esto
juntamos varios interrogantes para seguir reflexionando, yo me voy a ir contento. Vamos a ver qué dicen ustedes después. El planteo que yo les hago a algunos de los presentes, como por ejemplo el profesor, ya me lo han escuchado algo de esto, así que les pido disculpas, es, primero, probablemente para muchos de ustedes sea conocido que existe una discusión respecto de que dos palabras que parecen lo mismo tienen contenidos diferentes, que vale la pena distinguir, la noción de trabajo de la noción de empleo, pero me escapo de eso, doy por sentado que cada uno de nosotros tenemos clara esa distinción, y cuando hablo de trabajo en realidad estoy hablando de trabajo bajo su forma de empleo propiamente tal, o con otra expresión, el trabajo de cada uno de nosotros puesto a disposición del intercambio en el mercado, que es una manera más o menos simple y conocida de hacer la mención. Pero lo que sigue me parece que es importante, porque en las discusiones políticas, en los medios, en el ámbito académico, uno puede hacer un rastreo y encontrar una buena parte de las expresiones que explícitamente o implícitamente tienen una conceptualización que implica que la porción de la sociedad que tiene trabajo está exenta del drama de la pobreza. ¿Sí? Y es por eso que yo puse esa frase referido a un pasado impreciso en el que probablemente muchos de nosotros nos encontramos satisfechos ante esa distinción, mientras que me parece más realista reconocer que en el mundo capitalista moderno tenemos un doble problema. El problema de tener acceso al mercado de trabajo, que nos pasa con mayor o menor intensidad en distintos momentos del ciclo económico en Argentina, pero si uno levanta la mirada y recorre América Latina o fuera de América Latina, se va a dar cuenta de que no somos exclusivos tampoco en eso. Pero la otra cuestión es que aún consiguiendo una ubicación en el mercado laboral tiene un grado de probabilidad no insignificante que el ingreso que obtengamos no sea plenamente satisfactorio, entendiendo por no sea plenamente satisfactorio, por ejemplo, que ni siquiera cubra algunos estándares mínimos. Y esta es la razón, simplificadamente expuesto, de por qué yo argumento que ahora tenemos un doble problema. Ahora, para entrar en esto, algunas de las cosas que mencionaba Jacqueline hace un rato me da pie para dar por supuesto que podemos tener cierta familiaridad con la expresión distribución primaria. Por las dudas que no fuese el caso, me dedico un ratito a hacer algún recordatorio. Esta expresión que está ahí para algunos es simple, obvia, sencilla, para otros a lo mejor no lo es, porque no han tenido oportunidad de toparse con ella. Podemos hacer una evocación histórico-política diciendo que el general Perón expuso una frase que quedó grabada al punto tal de que hasta ahora se usa la
aparente virtuosidad de una distribución del ingreso entre trabajadores y empresarios del 50-50. ¿Sí? ¿Y qué es el 50? O el porcentaje que fuera. Es eso, es un porcentaje que tiene en el numerador lo que ahí está expresado con el número de asalariados, el salario promedio respecto de alguna manera de medición de la riqueza que generemos, y ese es el porcentaje. Ese cociente, que parece un numerito sencillo de obtener, en realidad hemos atravesado largos periodos sin tener ninguna posibilidad de apreciar cuál era la manera en que se repartía entre capital y trabajo la renta nacional, al punto que en algunos momentos, cuando, una anécdota personal, ustedes me permiten, espero que me permitan, cuando yo volví a la universidad en el año 84 a dar cuentas nacionales, llegados a este punto, yo les decía, bueno, hace más o menos una década que no contamos con datos sobre la distribución del ingreso como consecuencia de una decisión del gobierno militar de que una parte de la información del Estado, en ese momento este cálculo se hacía en el Banco Central, era reservado y por lo tanto no se producía esa información, por lo menos no se la divulgaba. Entonces yo decía en el año 84 que esperaba que a breve plazo volviéramos a contar con un indicador socioeconómico tan relevante a mi gusto como este. Esto en el año 84. 10 años después, me costaba un poco más expresarles a los alumnos que todavía no teníamos una reconstrucción de las series estadísticas. Ya en ese momento teníamos 2 décadas. La última publicación oficial del Banco Central sobre este tema databa del año 75 y llegaba hasta el año 73. Es decir que en el 93 teníamos 2 décadas de ausencia. ¿Qué les cuento? Que a principios de los 2000, ¿sí?, ya no tenía argumentos, y aquel que creía yo que era el motivo originario, el del ocultamiento de la información estadística por parte del gobierno militar, no era suficiente. Había habido un par de momentos donde hubo intentos de actualizar la información, pero sistemáticamente carecíamos de ella, y por eso, con un grupo de hoy investigadores del CONICET, en ese momento asistentes, hicimos lo que les decíamos a los alumnos que no había que hacer, que era construir nuestras propias estadísticas, porque siempre afirmamos, pese a todo, lo seguimos afirmando, que desde este punto de vista las estadísticas que tienen que prevalecer son las estadísticas públicas. Les estoy hablando del año 2004-2005. No imaginábamos que un par de años después iba a venir la noche estadística en Argentina. Supongo que no hace falta que aclare demasiado a qué me refiero, pero si hace falta después lo conversamos. Entonces, dicho esto, les expongo que este es el motivo de partida por el cual a mí me parece que es relevante para la discusión socioeconómica en Argentina, y no solo en Argentina, hacer un anclaje en la cuestión de la participación laboral, el trabajo o el empleo, y por lo tanto de los ingresos asociados a esto. De lo cual se deduce que mi punto de vista es partir de la distribución primaria, entendido por esto que acabamos de mencionar, y que va y viene con el nivel de empleo y el nivel del salario, pero no se agota allí la necesidad
de mirar qué pasa en lo que hace un momento se hablaba como distribución y que yo prefiero distinguirlo y llamarlo redistribución, definiéndola como la acción estatal que a través de transferencias o subsidios aplica los ingresos que consigue el Estado por la política fiscal con el propósito de modificar la manera en que se distribuye el ingreso cuando, en el primer momento, en la producción, es decir, en la distribución primaria. Entonces, este esquema tiene en mente que hay dos instancias: la de la producción y por lo tanto la determinación de la manera en que se distribuye aquello que se produce, y la intervención estatal se supone que en general tendiente a modificar progresivamente aquella distribución. Y finalmente, cuando uno mira los datos que se mencionaban hace un rato, es lo que podemos llamar cuál es la distribución final, que resulta de la conjunción de las dos instancias previas, que lo podemos mirar en términos de ordenar al 10% de mayores ingresos o menores ingresos como personas, o como hogares, o como personas que viven en los hogares, o como ingreso per cápita de los hogares, etcétera, etcétera. Pero es desde este punto de vista que el anclaje que les propongo es tener en cuenta estas cuestiones, y lo que viene a continuación tiene que ver con esta propuesta, pero sin olvidarnos. En la conferencia anterior aparecía por más de un costado el punto que quiero retomar aquí, y es la cuestión de la productividad y la tecnología. Si uno, de un modo extremadamente simplificador y veloz, se imagina la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, dice, desde el punto de vista de la oferta, cuanto más grande sea la población de un lugar determinado, la probabilidad de una cuantificación mayor de oferta laboral está asociada con eso. Cuanto más rápido crezca o cuanto más inmigración tenga esa área o ese país o lo que fuere, contribuirá en el mismo sentido. Y desde el punto de vista de la demanda, cuanto más rápido crezca la economía, mayores probabilidades de intensificar la demanda de fuerza de trabajo que pueda haber. Pero desde el punto de vista de la demanda hay algo que patea en un sentido distinto, que es la mejora de la productividad, generalmente derivada de los cambios tecnológicos y la aplicación de los cambios tecnológicos al proceso productivo. ¿Y esto de dónde viene? Y viene que toda la sociedad humana aspira lícitamente a disponer de más bienes, más servicios, para lo cual su propia capacidad productiva es deseable que se incremente. Ese incremento de la capacidad productiva, que podemos llamar productividad del trabajo, o si ustedes quieren, simplificando más todavía, productividad en general, tiene la ventaja de que nos acerca a la mayor disponibilidad de bienes y servicios, pero nos aleja del mercado de trabajo, porque por definición es ahorradora de mano de obra. ¿Se entiende? Por lo tanto, el interrogante que está puesto allí en términos de ventaja o inconveniente es algo que propongo lo tengamos en cuenta en nuestras reflexiones permanentemente. Estamos compelidos a mejorar la productividad, a menos que logremos de alguna manera que en la sociedad predominen las ideas que autocritican al incremento del consumo con calificativos diversos. El más simple y escuchado es el de consumismo, y nos convenzamos a nosotros mismos que tenemos que en muchos aspectos retrotraer nuestras apetencias a épocas pasadas. Estoy seguro que no es fácil imaginarse esta opción, pero es casi la única alternativa a tener que enfrentarnos sí o sí con la disyuntiva de si la mejora tecnológica
la tenemos que mirar como una ventaja o como una dificultad, y en todo caso, de qué modo podemos encarar este proceso de manera que no sea echando gente al costado del camino. Entonces, con este esquema que es... ¿Cómo voy? Bien, bien. ¿Cuánto? Y 15 minutos. Les propongo, habiendo tirado estas pocas cuestiones sobre ustedes, hacer un rápido recorrido sobre alguna información de Argentina que hurga sobre algunas de estas cuestiones. Si esto me respondiera, sí, ahí está. Bueno, ¿qué es esto? Diría el fallecido Rabinovich de Lelutier. ¿Les gusta Lelutier? Sí. Siempre, cada vez que pregunto esto, siempre es mayoritario. Ustedes lo dijeron en voz baja, en general en voz más alta. Esto acá está. Bueno, la primera cuestión que les quiero decir, esto que dice participación de la masa salarial en el producto a costo de factores o precios básicos, 1950-2006, la línea azul, que es la que une todo esto, es un invento. Somos responsables del invento en nuestro centro, porque lo que hicimos es una serie, la que empezaba en el año 93 y llegaba hasta ese momento, y luego, en base a pedacitos de aportes de distintas fuentes que aquí están indicadas, la Secretaría de Asuntos Económicos, el Banco Central, una serie de Liach y Sánchez, un trabajo del Banco Central y CEPAL para finales de los 80, tomando esas series que tenían bases y metodologías no estrictamente homogéneas, tomando las tasas de cambio anuales de esa participación calculada por esas fuentes, tiramos hacia atrás nuestra serie y armamos esta viborita. Lo que dice la viborita es qué cambios han habido en Argentina para que hayamos pasado de picos tan importantes a pozos tan profundos en la participación de la retribución al trabajo dentro del total de la torta. ¿Sí? Si uno encuentra, esto es mediado de los 70, el inicio de la dictadura militar, esto es, estoy sin anteojos, ustedes ayúdenme, esto es el 82, Malvinas y la gran crisis. Esta es la situación caótica del año 89 y esta es la crisis del 2001-2002. ¿Sí? Esto es mediados de los 70, no tengo tiempo para entrar en detalles, pero pese a que nosotros ponemos el numerito ahí arriba, no se lo cuenten a nadie, yo no lo creo. Porque no existe número para el año 74 y 75, más que estimaciones de distintos autores. Insisto, lo del Banco Central llegaba hasta el año 73 y estaba bastante más abajo que este valor. Pero la historia económico-social en la Argentina y política dice que en el año 74 tuvimos un pico altísimo, bastante parecido al de alrededor de comienzo de los 50, en ambos casos próximos al 50-50. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces, lo primero que me parece interesante recalcar es, en Argentina tiene que estar pasando algo muy especial para que las oscilaciones sean tan grandes. A los economistas ahora les gusta más otra palabra, que es volatilidad. A mí no me gusta. Yo digo lo mismo de otra manera. Sin duda que esto tiene que ver, en un sentido de ida y de retorno, con las pujas sociales y políticas de sectores empresarios, sindicales,
el gran sector amplio al cual todos creemos pertenecer y nadie sabe definir, que son los sectores medios, todo eso hace un gran ruido que termina en pujas hacia el alza o hacia la baja, muchas veces propiciados, facilitados y otros controvertidos según las condiciones de inserción de Argentina en el contexto internacional. La situación de post-segunda guerra, que estuvo asociada con la suba inmediata de la inmediata posguerra, o lo que aquí está truncado, enseguida en otro gráfico lo vamos a ver un poco más desarrollado, la salida de la crisis, que estuvo asociado con la aparición de un demandante internacional de gran porte, como fue China y luego India, que se incorporaron a la Organización Mundial de Comercio, y casualmente demandaron una cantidad de cosas que América Latina tiene. En nuestro caso, esa cosa es la soja. Entonces, esas condiciones facilitaron ciertos procesos de modificación de las pautas de distribución. Aquí lo que les muestro es el periodo más reciente y voy a pasar rápido, pero les tengo que contar de qué se trata. Esta primera curva es la que proviene del cálculo oficial del Ministerio de Economía, la cuenta generación de ingresos de las cuentas nacionales, que en realidad llegaron los datos publicados hasta 2008. ¿Dónde está 2008? Por acá. ¿Sí? Y luego extrapolamos, por eso dice empalme hacia adelante, extrapolamos con las variaciones de las otras, tomadas de las otras series. Luego tenemos la de colorcito, esto que parece de Boca, pero no es de Boca. Yo nunca lo haría, yo soy cuervo, así que nunca pondría esos colores. Es la estimación que hicimos nosotros, también basado en las cuentas nacionales con base de referencia 1993. Acá el público es variado, hay algunos que son economistas, otros que no son economistas. Paso de largo, no me detengo en la distinción entre la base 93 y la base 2004, que es lo que viene ahora, que es nuestro cálculo. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos años el entonces ministro de Economía, Kicillof, dijo, recalculamos todo, pusimos un nuevo faro de referencia, ese faro es el año 2004, ¿sí? Y entonces las cuentas las hacemos distintos. ¿En qué consistió el cambio? Entre otras cosas, que la torta, medida como se medía antes, con la base 93, era 100. Y con el nuevo cálculo pasó a ser 120. Como la masa salarial que se definía monetariamente era la misma, la nueva base daba una participación salarial más chica. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan el numerador que mostramos al principio? El denominador se agrandó por un cálculo diferente, el numerador se quedó como estaba, porque esto se hace en precios corrientes, es decir, a valores nominales, por lo tanto eso dio que al mismo nivel en que estábamos calculando, la curva baja. ¿Qué es lo importante? Cómo caímos desde principios de los 90 hasta la crisis y cómo desde la crisis en adelante recuperamos, con distinta intensidad. No quiero meterme a discutir sobre la intensidad, cuál de las curvas me gusta más, pero digo, no hay ninguna duda que se mejoró la situación de la participación del salario, cualquiera sea la medición que utilicemos. Ahora, si volvemos a hacer una mirada de largo plazo, desde la posguerra hasta acá, lo que le podemos agregar es algún aderezo a la ensalada. Esto que está acá
es algo parecido a participación salarial, es primo hermano, pero no es lo mismo, que es un indicador de la capacidad de compra que tienen los salarios, que es lo que llamamos el salario real. El salario real es una expresión que requiere dos momentos del tiempo, porque lo que se habla es de cambio de la capacidad de compra de ese salario. Pero bueno, dicho como sea, esta oscilación ustedes ven que tiene bastante parecido en el dibujo a lo que habíamos visto antes. Hay otra que se le parece bastante, pero se aleja desde comienzos de los 90, es el costo laboral. Simplificando, la misma masa salarial, en vez de dividirla por el índice de precios del consumidor, que es el que se supone da cuenta de los consumos de los trabajadores, se divide por algún índice que dé cuenta de cuál es la variación de los precios de las cosas que los empleadores venden. Y por eso se lo llama costo laboral. Es mirado desde el empleador y no mirado desde el trabajador que percibe el salario. La tercera cosa, que tiene que ver con lo que conversábamos hace un rato, es la curva que mide como se puede. Los que están en la carrera de economía coincidirán conmigo en que uno puede hablar fácilmente de productividad, pero es enormemente difícil como tarea para concretarla. Pero supongamos que está bien hecho. La productividad en el largo plazo, fíjense que si bien ha tenido oscilaciones, no hay ninguna duda que la tendencia es permanentemente creciente, mientras que el salario real fue tendencialmente creciente hasta principios de los 70 y tendencialmente decreciente de ahí en más. ¿Sí? Ahí. Rápidamente, porque me parece que me estoy quedando sin tiempo, les quiero contar. Uno muchas veces habla de la fuerza de trabajo y no tiene fresca la información referida a cómo está compuesta. ¿Sí? Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es que un cuarto de la fuerza de trabajo en el año 2003, según la EPH, la fuerza de trabajo urbana, eran no asalariados. Los asalariados se componían, si ustedes tienen buena vista, que no es mi caso desde acá, pueden ver que los asalariados públicos, los privados protegidos, los privados precarios, que son los que habitualmente se llaman trabajadores en negro, asalariados en negro, los trabajadores del servicio doméstico, trabajadores familiares, en aquel momento plan jefas y jefes de hogar que estaban registrados, ¿se acuerdan ustedes?, por el INDEC como ocupados, o los desconocidos, daban cuenta de la totalidad del sector asalariado, en los otros 3/4. Si yo rápidamente les pongo los datos de 2013, ¿ustedes notan mucha diferencia? No, pero hay una diferencia importante, vuelvo. Fíjense ustedes que en el total del 100%, los asalariados privados, protegidos, que eran el 23%, en la otra pasa a ser el 33% de toda la fuerza de trabajo. Y en realidad eso se explica en alta medida de la desaparición de los planes jefas de hogar, no así de los asalariados públicos, que en el anterior también era 16%, y los precarios, que en esta configuración siguen siendo el 19% del total. Por lo tanto, lo que hay es, se transformó el grueso de los trabajadores que figuraban en los planes jefas y jefes de hogar, a lo mejor en un proceso de traslación, que pasaron a ser precarios y muchos de los precarios pasaron a ser protegidos. Pero el efecto neto fue que el cambio importante fue hacia
el favorecimiento de los asalariados protegidos, que es una manera distinta de decir lo que el dato este les puede mostrar. Nuevamente, por tiempo voy a ir apretando el acelerador. En los 90, los asalariados divididos entre protegidos y precarios variaron muy poquito, crecieron 4%. ¿Sobre la base de qué? De que lo que crecieron mucho fueron los desprotegidos y lo que perdieron fueron los asalariados protegidos, especialmente en la manufactura y en la construcción, en los 90. En los 2000, el cambio es abismal. Fíjense ustedes que este crecimiento del 4 fue 9 veces más en conjunto, y casi todo la creación de empleo asalariado fue protegido. Eso es lo que explica que pasáramos del 23 al 33. Ahora, esta cosa tan espléndida que parecen dar los datos de los años 2000, si uno los mira con algún detalle, cosa que no vamos a tener mucho tiempo para ver, fíjense ustedes que entre 2003 y 2007 el cambio total fue de 26%, pero entre 2011 y 2015 fue de menos del 3%. ¿Se entiende? La virtud de todo el periodo está concentrado en el primer, si ustedes hacen un esfuerzo, pueden decir periodo de Néstor Kirchner, primera presidencia de Cristina Kirchner, segunda presidencia de Cristina Kirchner. Y esa fue la dinámica de absorción de empleo asalariado total o en su composición de protegido y precario. Yo esto se los dejo a ustedes, no sé cómo se difundirá para el que tenga interés, digo, porque no tenemos tiempo y ustedes no tienen vista para entrar a mirar en detalle toda esa información. Simplemente para contarles que eso es lo que pueden encontrar allí. Bueno, y esto es para ver cómo la industria, que creció 31%, el asalariado de la industria entre 2003 y 2007, entre 2007 y 2008, entre 2007 y 2011, casi no se movió. ¿Sí? Esos son los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, sobre lo cual no tenemos demasiadas certezas. Este otro dato que dice acá, que después lo vamos a recuperar por otra vía, fíjese, todos los asalariados en este periodo crecieron 26%, la administración pública creció 16%. Acá la administración pública creció 21%, un poquitito más, pero la diferencia es que el conjunto de los asalariados había crecido nada más que 3%. ¿Sí? Y esto es lo que en la literatura cotidiana o en los medios es la discusión de si hemos bancado el mercado de trabajo sobre la base de un inflador muy especial en términos del empleo en el sector estatal, que para algunos es algo muy bueno y para algunos es algo preocupante. Acá podemos ver 2003-2015. Ahora lo miramos por categoría. Antes mirábamos solo a los asalariados. Acá tenemos la línea azul, eran la evolución de los cuentapropias en número absoluto del empleo urbano en toda la EPH, que no es todo el país, ¿no? Para llegar a todo el país, si en el resto se comportaran igual que lo que dice la EPH, hay que multiplicar estos valores por 1,5, más o menos, agregarle un 50% para tener una dimensión de la totalidad del país. La línea amarilla es la de los asalariados públicos, esta es la que marca la tendencia, los asalariados privados protegidos, que crecen muchísimo hasta el 2007 y luego siguen creciendo, pero muy moderadamente, hasta que en estos últimos años hay picos y valles, pero prácticamente en un nivel casi de estancamiento. La verde, que ya deja de verse ahí, queda horizontal, aunque pierde peso en los asalariados precarios, se mantiene en cantidad absoluta su número.
y finalmente el servicio doméstico. Esto es lo mismo, pero solo para el periodo más reciente, 2010-2015. Si ustedes ven, no hay casi variación. Esta es una manera de mencionar que la dinámica de absorción de empleo en el periodo más reciente venía hasta 2015 con mucha preocupación. Bueno, esto es otra manera, ya debo estar en la media hora, ¿no? Sí, más o menos. ¿Me pasé? No, media hora. Me aprieto más el acelerador. Después, para los que queden vivos al final, yo me quedo para discutir o comentar preguntas. Acá lo que hice es plantearles la tasa de desocupación, la tasa de actividad y la tasa de empleo. Sintéticamente, la tasa de actividad es algo así como la suma de los ocupados más los desocupados dividido por la población. La tasa de empleo es el número de ocupados divididos por la población, y la tasa de desempleo es el número de desocupados divididos por los activos. ¿Sí? Entonces, las barras azules que van descendiendo fuertemente entre 2003 y 2010, acá en esto que está en blanco es el 2010, cae notablemente. La tasa de actividad, que es la proporción esta que les decía, de ocupados más desocupados, parece que va creciendo, pero se va cayendo, y va creciendo, y va cayendo, en niveles sostenidos. Y la tasa de empleo es la que va asociada con la mejoría de que hablábamos antes, que también está fundamentalmente sostenida en los primeros años de la salida de la crisis, porque fíjense que después queda a niveles relativamente constantes. Y esto es parecido, pero entre el 2010 y el 2016, nota grande así con un cartel rojo, amarillo, verde. Los datos del 2016 yo los puse ahí junto con los otros, pero están en condiciones de incomparabilidad porque es el nuevo equipo que está a cargo en el INDEC, que para la EPH es el mismo que estaba hasta 2006 inclusive, que no reconoce las estadísticas de la encuesta de hogares del periodo de la intervención al INDEC y que introdujo algunas modificaciones que hace que uno tenga que mirarlos con cautela en términos de la comparación. Pero yo lo puse de todas maneras para que nos entretengamos un rato. La tasa de desempleo va y viene sin un sentido claro hasta el 2015. Ustedes ven que el dato llega hasta el segundo trimestre del 2015, porque la segunda mitad del 2015 no se publicaron los datos y el primer trimestre del 2016 no se hizo la encuesta de hogares. Fíjense que otra advertencia grandota, así carteles grandes, no se dejen llevar por mi trampa. Acá la tasa máxima es 19, acá la tasa máxima es 10, acá el porcentaje mínimo de las tasas de participación es 35, acá es 41. Conclusión, estos dos gráficos no los puedo comparar horizontalmente uno con el otro, pero tienen la ventaja ustedes que este pedazo, que son los 4 datos del 2010, son los mismos que están acá. Entonces ustedes pueden hacer un juego de imaginación y poner todo esto en relación con esta información. En cualquier caso, la tasa de empleo cae en 2014 y lo que se ve del 2015. Y si esto fuera comparable, el 16 se recupera penitas. Aunque la tasa de
desocupación registrada por la nueva encuesta es sensiblemente más alta. Hay toda una discusión si se hacía bien o mal antes. La tasa de actividad ya venía cayendo significativamente hasta el 2015 y se recupera un poco en el 2016. ¿Por qué todo este cuentito? Porque antes veíamos solo a los ocupados, ahora metimos en el guiso también a los desocupados, que son parte de la población activa y según su cuantía y su presión económica y social tienen incidencia en el funcionamiento del mercado de trabajo, como es obvio. Fíjense ustedes que acá me voy completamente de fuente de información. El Ministerio del Trabajo, a raíz de ciertas cosas que pasaron en la encuesta permanente de hogares, en el INDEC, hace varios años, la gestión tomada, la gestión anterior, había dejado de utilizar sistemáticamente los datos de la encuesta permanente de hogares y había empezado a ceñirse al uso de un registro que se origina en la AFIP y que procesa el Ministerio de Trabajo, que es la base del registro de todos nosotros los que estamos inscriptos como asalariados o no asalariados en el sistema de seguridad social. Con esos datos nosotros podemos mirar, y haciendo 100 el dato de enero del 2012, que es donde comienza esta serie que se empezó a publicar todos los meses del año pasado, se ve que los asalariados privados, haciendo 100 enero del 2012, entre 2015 y 2016 la variación es mínima. ¿Sí? Sí, la oscilación, caídas, recuperaciones, caídas, recuperaciones, caídas, recuperaciones, estamos muy poquitito por arriba de enero del 2012. Pero esta otra es la evolución de los asalariados públicos, registrados por el sistema de seguridad social. ¿Sí? Es otra forma de ver aquello de lo que hablábamos hace un rato. Y esa, bueno, es el total de los asalariados compensando ambas informaciones. Creo que estoy por terminar, pues yo me agarré esto para tener una guía, pero como no me puse los anteojos, no tengo idea dónde. Ya termino. Al principio se hablaba del tema de los ingresos, etcétera. Yo acá lo que les propuse con estos dos grafiquitos que les muestro, este es el de los segundos trimestres desde 2004 en adelante, y haciendo que el valor que teníamos en el año 2004 lo hacemos valer a 100 y vemos cómo cambió. No tengo tiempo para contarles con lujo de detalle cuáles son los deflactores que usamos. Usamos el índice de precios al consumidor del INDEC hasta el 2006, hasta el fin del 2006. De ahí en adelante hay un centro de estudios asociados con la CTA de Yasky, que se llama Cifra, que tomó los promedios de los índices de precios de 9 provincias e hizo un índice alternativo. ¿Sí? Y después hay un hueco entre fines del 2015 y abril del 2016 que empezó a haber un nuevo índice de precios del INDEC y eso se cubrió con un promedio de San Luis con la capital federal. Bueno, un pastiche, denme crédito, lo hicimos con nuestro leal saber y entender. Y lo que dio es esta evolución. ¿Para qué cosa? Para 3 variables que proporciona el INDEC. Esta es la de los ingresos de la ocupación principal, los ingresos del trabajo. Trabajo que puede ser trabajo asalariado o no asalariado. Es la ocupación principal declarada por los encuestados. Esta otra que le anda cerca es la evolución de los ingresos individuales. A las personas se les pregunta por la ocupación principal, que es aquella
respecto de las eventuales más de una ocupación que tenga, la que le ocupa más tiempo y o la que le proporciona mayores ingresos. Esa es la principal. Pero puede tener otros ingresos, laborales o no laborales. Y esos son los ingresos individuales, que evolucionaron bastante parecido. Y esta otra es la curva que refleja el ingreso per cápita familiar, es decir, sumando todos los ingresos que todos los miembros de cada hogar tienen, dividido por los miembros del hogar. Esta más rápida mejoría, entre otras razones que me parece explican este comportamiento, tiene bastante que ver en la primera parte con la gran incorporación de nuevos miembros de los hogares al mercado de trabajo. ¿Sí? Y en la segunda etapa probablemente tenga que ver con las moratorias previsional, con la mejoría en el sistema previsional, con la movilidad previsional, más la asignación universal, es decir, las políticas de redistribución ejercidas en este periodo, que se reflejan como ingresos de las familias, pero no son ingresos de la ocupación principal. Bueno, esto es lo que pasa a lo largo del 2003 hasta el 2015. El 2015 está acá, está acá, está acá y está acá. Este pozo es el del 2014, del cual parece que nos pasó por arriba. ¿Por qué? Es una caída importante. Si estos datos del 2016 fuesen comparables, la caída 2015-2016 para el segundo trimestre fue importante, tanto en los ingresos individuales como en la ocupación principal, pero de todas maneras no nos dejó mucho peor que lo que habíamos pasado en el 2014. Es algo que se los dejo para reflexionar. Y en el cuarto, tomando ahora los cuartos trimestres, no sé si se alcanza a ver, ahí está el dato del 2016, porque para el cuarto trimestre en el 2015 no hay datos. ¿Sí? La curva es parecida, la curva es parecida y la curva también es parecida. Hablando con Agustín Salvia, a quien seguramente la mayoría de ustedes conoce, o por lo menos lo escuchó hablar, o lo vio en televisión, o lo escuchó en radio, con los informes de la Universidad Católica, él decía que, insistía en que los datos del 2016 no había que compararlos, pero que esto le llamaba particularmente la atención, por lo tanto yo se los dejo ahí con un signo de ojo, atentos, cuidado, pero de todas maneras estos datos no hablan de un cataclismo. ¿Se entiende? Y antes de que se levante todo el mundo y se vayan, llego a los comentarios finales. Veníamos de varios años de dificultades en la absorción de personas en el mercado de trabajo. No es motivo de mi intervención, aunque si quieren lo conversamos, discutir cuáles son las causas. Creo que tienen muchas cosas que ver, yo lo sintetizaría. No hemos removido las trabas estructurales que nos han impedido cambiar nuestra configuración productiva y por lo tanto nuestra configuración ocupacional y distributiva, pero eso es una frase que queda muy bien, puede no tener demasiado contenido si no le ponemos los ingredientes necesarios, y eso en una frase yo no sé cómo hacerlo más que formularla. Pero digo, remontar la cuesta del empleo no va a ser una tarea sencilla, ya lo estamos viendo. Podemos echarle la culpa a la pésima gestión del gobierno actual, pero en todo caso lo que no sabemos es si no cambiaba el gobierno de signo político, qué hubiera pasado en el mercado de trabajo distinto de lo que nos ha pasado el año pasado.
Para mí eso es un interrogante contrafáctico, no lo podemos comprobar, pero si miramos los años anteriores nos damos cuenta que por el camino que veníamos no parecía un sendero iluminado. Eso es lo que digo. Asociado con esto, antes hablábamos del cambio tecnológico, etcétera. Esto tiene que ver con la inversión. La inversión es pública y es privada, y la inversión privada es lo que hace rato falta en Argentina. Déjenme poner una etiquetita. El empresariado en Argentina se ha caracterizado mucho menos de ser schumpeteriano, es decir, de invertir, arriesgarse, etcétera, y mucho más, perdonen la grosería, de colgarse de la teta del Estado. Lo segundo es lo que ha caracterizado a nuestro sector empresario. Y en las buenas épocas de ganancias empresarias, recuerden que la expresidenta Kirchner decía que la habían ganado, se la habían llevado con pala. No en el siglo pasado, sino durante su propio gobierno. ¿Sí? Y no se había transformado en inversión. Es una inversión que todavía la sociedad argentina está esperando de los empresarios argentinos. Más allá de lo que tenga que hacer el Estado en materia de inversión, especialmente en materia de infraestructura, que nos falta un montón. Pero por eso, por los problemas de no resolución económica o macroeconómica, creo que las discusiones sobre desigualdad y pobreza no las podemos despegar de la discusión de cómo se configura la distribución. Ese componente de partida que yo les mencionaba al inicio, la distribución primaria. Y el Estado tiene un rol, para mi gusto, esencial. Yo a veces uso una expresión, y los empresarios y los trabajadores son los actores que están por presentar la obra. El Estado es el que tiene que decir cuál es la utilería, etcétera, que les da el lugar apropiado a cada uno en el escenario para que representen la obra. Es decir, pequeña tarea, hay que hacerla. Y para que no podamos, lo voy a decir indirectamente, para que no podamos usar la excusa de que tenemos problemas de información, necesitamos que el Estado recupere su capacidad de creación de estadísticas públicas, veraces, oportunas, disponibles en el momento adecuado, tal que de lo que discutamos en el futuro sean las conclusiones que se sacan de la realidad descripta por esa información y no nos trencemos en discusiones sobre los números mismos. Fíjense ustedes que en los últimos años gran parte de la discusión fue si el IPC era lo que decía el INDEC o era lo que decían otros. Si le creíamos a la encuesta de hogares respecto al nivel de desempleo que la encuesta de hogares decía o no. En algún momento deberíamos, en mi opinión, recuperar por parte del Estado la capacidad de convencer a la sociedad que las estadísticas que produce son las que reflejan lo más fielmente posible, con la capacidad tecnológica disponible, de lo que nos está ocurriendo. Y de ahí en adelante la sociedad usar esa información para tirarnos de los pelos y cada mirada política proponer una alternativa distinta, pero no discutir más sobre si el numerito está acá o está por allá arriba. Eso es la conclusión que yo quería aportarles, y si esto llega a las muchas gracias, perdonen si me pasé. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente acá los profesores nos han pedido que hagas una pequeña conclusión global para ver las perspectivas positivas para el futuro. No negativas, sino qué es lo que
lo que viene para estos 2 o 3 años, corto y mediano plazo. Y una última consulta que me hicieron, esto es algo de acá de los profesores que estamos hablando. En los últimos 60 años, 56 años, nuestro país dio déficit fiscal. ¿No será que es algo argentino ya que para qué seguir discutiendo? Bueno, hasta pasado mañana tenemos. A ver, empiezo por lo último. Creo que lo del déficit fiscal es algo que nos debemos los argentinos discutir en serio. Yo recuerdo que una de las cosas de las que se vanagloriaba el fallecido presidente Kirchner es que él tenía los superávit gemelos, ¿sí? Superávit en la balanza de pagos, superávit en las cuentas públicas. Eso lo perdimos en estos años. Se agravó en el año 16. Me parece que, entre otras cosas, esto se originó como consecuencia de creer. ¿Se acuerdan que alguna vez hubo algún dirigente político connotado que dijo, y bueno, un poquitito de inflación no nos hace mal? Desgraciadamente, aunque el ejercicio de esa frase la hizo una mirada política distinta, estoy hablando de Alfonsín y estoy hablando del peronismo, creo que los argentinos cometimos el pecado de creernos que eso era así. Es como empezar a fumar. Uno empieza a fumar y después no puede dejar el cigarrillo. Entonces, no ser conscientes que las necesidades que uno cree necesarios sean cubiertas por la gestión estatal tienen que ser solventadas de alguna manera, y creer que siempre se trata de un barril sin fondo, las arcas públicas, es lo que nos lleva a una situación de tironeo sin fin, creyendo siempre que no nos hace daño un poquito más de déficit, que por lo tanto nos lleva a un poquito más de inflación. Lo que pasa, soy consciente cuando digo esto, que la mirada de mayor preocupación sobre las cuentas públicas, etcétera, en Argentina, y no solo en Argentina, siempre ha venido de la mano de una mirada, déjeme decirlo simplificando, de la derecha. Y entonces, los que no queremos compartir una mirada de derecha, a veces nos da vergüenza, nos da pudor decir que mantener un superávit fiscal es algo virtuoso y no es un pecado. Lo que pasa que no es fácil hacerlo. Fue posible en aquel momento, en aquellos años 2004, 2005, 2006, entre otras cosas, en los primeros, porque no pagábamos un mango de intereses de la deuda, y porque nos subimos al tren de aquello que mencionábamos hace un rato, de las condiciones favorables internacionales. Nunca tuvo Argentina términos de intercambio tan favorables, estrepitosamente favorables, como los que tuvimos en la primera década del siglo XXI. ¿Sí? Todo eso favoreció. Y pensamos que irlo tirando de agajos nos iba a hacer felices. Claro, nos hacía felices en el momento, pero nos terminaba de meter en un pantano. Ese es el pantano en el que estamos, y salir cuesta. Aquel que toma la decisión de decirnos, miren que de esto tenemos que salir, que puede ser Sturzenegger, Macri, Duhovne, pongan el nombre que quieran, tendemos a decirle cosas feas de la mamá y de toda la familia. Pero yo digo, fuera de las miradas estrictamente políticas, creo que estas cosas las tenemos que reflexionar, porque si no lo hacemos, en algún momento terminamos pagándola, y la terminamos pagando mal. Por ejemplo, en este momento. Sobre las perspectivas está muy ligado a esto, me parece a mí, porque los empresarios, se ha empezado a difundir, dicen tenemos un dólar atrasado.
Alguno, como el nuevo presidente de la UIA, me parece que con un poco de sensatez, dice, no, el problema no hay que poner el acento en el tipo de cambio, el asunto es, nos podemos poner de acuerdo en pelear para, en algún horizonte, achicar significativamente la tasa de crecimiento de los precios, de manera que nos parezcamos a la mayoría de los países del mundo. Parece una bobada. A nosotros nos cuesta mucho. Tenemos una historia que no nos ayuda en ese sentido. Y entonces pasan cosas. Vino hace poco este economista español Tamames a contar su vivencia de aquella época que se sintetiza en lo del Pacto de la Moncloa. Y el Pacto de la Moncloa era un pacto político y era un pacto económico y social, donde los sindicatos decidieron empezar a discutir los ajustes en función de la inflación futura y no de la inflación pasada. Y eso es que los trabajadores paguen la fiesta. Ahora bien, ¿hay otra manera? Si hay otra manera, pongámosla sobre la mesa de discusión. Lo que no podemos hacer es hacer de cuenta que no tenemos que discutir el tema. Entonces, cuando, por ejemplo, en mi mirada, en la provincia de Buenos Aires se empezó a discutir, bueno, vamos a poner un valor de referencia y garantizamos que si la inflación es más alta, nos comprometemos a cubrir eso. Y más, a discutir un horizonte plurianual de recuperación de la pérdida, me parece que es un camino, me parece a mí. Si no es ese, tiene que haber otro. Pero si solamente el sector del trabajo, con legítimo derecho, dice, no discuto nada si no me recuperás lo que perdí el año pasado, se nos va a pasar la vida discutiendo. Y en momentos en que las dificultades económicas son tales que el sector del trabajo es más débil, no sé si es la mejor y más inteligente estrategia. Lo que estoy queriendo decir es, si se encuentra las posibilidades, en 1 o 2 meses se tiene que reunir el Consejo Nacional del Salario, la Productividad y el Empleo, ¿sí? Que lo recuperó Tomada en el año 2004, ya en el 2003 no, pero en el 2004 fue por decreto, en el 2004 empezó a regir. Pero solo se discutía el nuevo piso salarial, nunca se discutió el aumento de productividad que yo le mostré en el gráfico, nunca se discutió cómo se hacía para repartir a los trabajadores ese aumento de productividad. Más allá de que hubo años en que efectivamente el aumento medio de los salarios fue un poco más arriba que las variaciones de precios, ¿sí? No sé si me estoy extendiendo demasiado, está bien. No sé si está en el interés de la gente, pero me pidieron que dé mi opinión, la doy. Me parece que son cuestiones que si no las discutimos, el sector del trabajo, que es al que yo miro con mayor cariño, no va a encontrar salida a su situación. Nos podemos poner presuntamente enérgicos diciendo o todo o nada. Me parece que en una sociedad tan compleja como la Argentina, creo que no es malo estar dispuestos a exigir con firmeza, pero también a estar con decisión de negociar en el mejor sentido de la palabra. En el capitalismo siempre las ventajas mayores a priori van a estar del lado del capital. Esa es mi opinión, ¿sí? Le podemos poner el moñito de color que querramos, pero es así. La relación de fuerza básica está del lado del que posee el capital y no del que tiene el trabajo que ofrecer. Pero la astucia en la sociedad es que las fuerzas negocien serenamente, con claridad, y entonces no engrupiéndonos. Lo que nos ha pasado en los últimos años, que en muchos aspectos nos hemos engrupido. No digo nos engrupieron, creo que nos engrupimos.
Porque siempre es fácil echarle la culpa a otro, ¿no? Pero me parece que tenemos que reflexionar, y desde el punto de vista del ámbito en el que estamos, del ámbito académico, me parece que nuestra participación tiene que ser a ayudar a mostrar con la mayor claridad que nuestras capacidades den a la sociedad los elementos que entendemos reflejan esa realidad. Ella mencionaba hoy el artículo de la notita que me sacó el Cronista, y yo ahí puse algo que descubrí hace un par de días y me sorprendió. Todos hemos repetido, el año pasado tuvimos una inflación del 21%. Y todos repetimos. Y la media de los ajustes salariales de convenio anduvieron, en el mejor de los casos, en un 35%. Entonces, ¿qué hice? Con ese ejercicio que usamos de variación de precio que les conté antes para mirar qué pasaba con los ingresos de la encuesta de hogares, tomé referencias en noviembre del 2015 hasta febrero del 2017 y vi cuál era la variación y me fijé cuál era la variación en ese mismo lapso en los salarios promedio del sector privado asalariado, que es de lo que hay información, digamos, oficial y rigurosa, porque es la de los registros, ¿sí? Y resulta que eran valores relativamente cercanos. Y si mirábamos los de diciembre del 2015 a diciembre del 2016, con este índice de precio no da 41. Da entre 33 y 35, que es más o menos lo mismo que varió en términos promedio los asalariados privados. Entonces yo puse en la nota, y yo creo que los asalariados desprotegidos y los asalariados del sector público seguramente no mejoraron sus ingresos de la misma manera que los asalariados protegidos del sector privado. Pero ese es el orden de magnitud con los datos que tenemos. Discutamos sobre esta base. Podemos poner el número que querramos, pero si está lejos de la realidad, nadie nos va a tomar en serio. Ese es más o menos mi... Bueno, muchísimas gracias. Belén y Rubén.